Salud Pública 2. Vamos a hablar en esta oportunidad acerca de herramientas que son utilizadas para el análisis de problemas y con el objetivo de, obviamente, establecer estrategias posteriores al análisis de dicho problema, incluir dichas estrategias en su planificación anual para el caso de su desenvolvimiento como futuros gerentes en el área de la salud. Lo importante de estas herramientas es que partamos del hecho de que sirven para que ustedes analicen un problema X, ya sea relacionado desde el punto de vista específico en el área de la salud o un problema que ustedes tengan a nivel administrativo y que quieran saber cómo se puede hacer para minimizar o resolver incluso el problema a través del análisis y propuesta de futuras soluciones. Es importante aclarar que estas son algunas herramientas, hay muchas más, sin embargo, traemos a cuenta las que son más utilizadas, como lo es, por ejemplo, el análisis FODA, que fue una de las herramientas que vimos en la clase anterior, y sumamos en esta oportunidad dos más, que es el árbol de problemas, y en el siguiente video veremos el esquema de Ishikawa. Entonces vamos a hablar acerca del árbol de problemas, ya lo hemos visto probablemente en otras asignaturas. Lo que vamos a hacer es nada más recordar que es una de las herramientas fundamentales en la planificación, especialmente enfocada a la creación de proyectos. El análisis del árbol de problemas, llamado también análisis situacional o simplemente análisis de problemas, ayuda a encontrar soluciones a través del mapeo de un problema. Es una herramienta muy gráfica, muy amigable, muy simple, pero hay que saber cómo hacerla. La recomendación es practicar para que usted adquiera esa habilidad y se vuelva mucho más fácil en la elaboración de dicho esquema. El árbol de problemas identifica en la vertiente superior las causas o determinantes que me están generando el problema y en la vertiente inferior las consecuencias o efectos que me genera el problema. Ahora bien, es necesario aclarar desde el inicio que el árbol de problemas se complementa con lo que llamamos el árbol de objetivos. Es decir, quizá cuando vimos en alguna oportunidad anterior el árbol de problemas, aprendimos a elaborarlo, aprendimos a analizarlo, pero nos seguimos con el siguiente paso, que quizás es el más importante, el hecho de, posterior a la creación del árbol de problemas, crear nuestro árbol de objetivos, de donde obviamente va a salir nuestra propuesta de proyecto e intervenir directamente en el problema que hemos analizado. Es decir, no debemos quedarnos únicamente con la elaboración del árbol de problemas, sino que debemos de trascender a la elaboración del árbol de objetivos. Entonces, ¿a qué le vamos a llamar árbol de problemas? Es una técnica que representa el modelo causal de una secuencia lógica que va de las causas hacia el problema y del problema hacia los efectos que me está generando dicha causa. Es importante que hablemos de que la técnica idealmente debe desarrollarse multidisciplinariamente, es decir, entre más rubros, más profesiones, más funciones, roles se involucren en el análisis del problema, es mucho más enriquecedor el análisis del problema. Muchas veces nosotros como médicos nos centramos únicamente desde el punto de vista médico, pero el problema puede tener otras direcciones administrativas, problemas probablemente quizás que ve la enfermera, probablemente es un problema que está generando impacto ambiental y el encargado del saneamiento ambiental lo ve desde esa perspectiva. Entonces debemos, en la manera de lo posible, trabajarlo en equipo, que haya esa base común de entendimiento y principalmente de interpretación del problema desde todos los puntos de vista que pueda analizarse. ¿Cuál es el propósito de este árbol de problema? Contar con esa herramienta visual para identificar y priorizar aquellos problemas y enfocarnos en probablemente la causa principal o en ese momento identificar la causa que puede ser intervenida más viablemente o eficazmente en este momento de acuerdo a los recursos que tenemos.
Entonces no perdamos de vista que los 3 elementos que componen el árbol de problema, pues es el problema, que está ubicado como un tronco, las causas del problema, que se identifican como la raíz del árbol, y las ramas del árbol, que son representadas por los efectos que me está generando mi problema. ¿Cuál es el procedimiento? Primero, que identifiquemos obviamente el problema. Y hay que tener mucho cuidado porque desde ahí a veces está el error. Identificamos el problema, pero en realidad lo que estamos identificando es una causa del problema, no en sí el problema. Entonces hay que analizar bien si lo que estamos planteando es una causa o es realmente el problema que queremos analizar. Entonces es importante, porque si usted plantea mal el problema, pues realmente va a ser difícil que usted logre su objetivo de identificar causas y efectos y posteriormente elaborar el árbol de objetivos para proponer una estrategia de intervención. Entonces es importante que esté claro en el problema que usted quiere analizar. La identificación de ideas entonces es una etapa muy importante y por lo general es, más que analizar problemas, lo que vamos a hacer es pensar con el árbol de objetivos en proponer pues obviamente soluciones. Lo primero es definir el problema respondiendo a la pregunta, ¿cómo es el problema? Y algo bien importante y una característica muy importante cuando estamos haciendo o construyendo el árbol de problemas es que identifiquen el problema en sentido negativo. Por ejemplo, si estamos hablando de la calidad de servicio que ofrece el personal de salud, tenemos que obviamente identificar el problema, porque el problema es que estamos dando una mala calidad en el servicio que presta el personal de salud. Ya lo identificamos como algo negativo. Si por ejemplo estamos hablando de el abastecimiento de fármacos en X unidad de salud, tenemos que hablar cómo es el abastecimiento. Si estamos obviamente haciendo énfasis que hay un problema, es porque hay desabastecimiento o el abastecimiento es inadecuado. Entonces siempre tenemos que reflejar el problema en sentido negativo. Luego, pues describirlo en cuanto a dimensión y pues quiénes son los actores sociales que están involucrados en nuestro problema. Es decir, por ejemplo, mal abastecimiento o inadecuado abastecimiento de medicamentos que afectan a la población que consulta en la Unidad Comunitaria en Salud Familiar Santa Bárbara, por ejemplo. ¿Ok? Luego, pues debemos de reflejarlo en el árbol de problemas, identificando nuestro problema central como abastecimiento inadecuado de medicamentos que afecta a la población que consulta en la Unidad Comunitaria en Salud Familiar. Sería nuestro tronco, lo que vamos a situar a nivel central, y luego empezamos a buscar cuáles son las causas que me están generando que haya un abastecimiento inadecuado de medicamentos. Probablemente sea una mala gestión, probablemente sea una mala organización, probablemente sea el hecho de que tenemos un inadecuado inventario y por eso a veces pedimos stock de medicamentos que no son utilizables y dejamos de pedir otros medicamentos que sí son utilizables de acuerdo al perfil epidemiológico de nuestra unidad comunitaria en salud familiar. Entonces debemos de identificar cuál es la causa y probablemente, pues obviamente, cuáles son los efectos, que eso nos está generando mayor prevalencia de enfermedades, más complicaciones en el cuadro clínico del paciente, obviamente insatisfacción del paciente, etcétera, 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 y así usted va creando su árbol de problemas para luego, al final, convertirlo en árbol de objetivos y buscar la solución más inmediata por la que usted se va a orientar. Muy bien. Entonces, lo que les decía, pues a partir del problema hacia abajo ustedes van a identificar las causas y hacia arriba los efectos que nos está generando mi problema. En tal sentido, pues aquí se los represento de una forma muy gráfica. Aquí está el problema central, ustedes identifican las causas y ustedes identifican los efectos. Algo bien importante, chicos, si ustedes ven, hay varios niveles donde ustedes identifican causas. Entonces, las causas que se ubican directamente directamente relacionadas con el problema son las causas 1, es decir, aquellas que definitivamente están directamente relacionadas, porque pueden haber otras causas que alimenten esta causa principal, pero estas causas ya se conocen como causas secundarias. Entonces tenemos que, cuando estamos haciendo el árbol de problemas, identificar cuál es aquella causa que definitivamente tiene un nexo directo con mi problema, y pueden haber otras subcausas que alimenten esa causa que tiene nexo directo con el problema. Cuando uno lo traslada a la práctica es mucho más fácil
indagar de una manera muy gráfica cómo se elabora el árbol de problemas. Y luego pues tenemos aquellos efectos que son directos, y de estos efectos pueden obviamente salir otros defectos. Por ejemplo, si les decía que hay un inadecuado abastecimiento de medicamentos y esto me está generando complicaciones en mi paciente de manera inmediata, pues esas complicaciones a la larga me van a llevar probablemente a la muerte, probablemente al aparecimiento de secuelas o probablemente a la inadecuada rehabilitación de mi paciente, por decirles algo. Entonces, hay una complicación inmediata, pero esa complicación o ese efecto me va a generar otros efectos a posteriori. Entonces, todo eso debe de reflejarse en el árbol de problemas. Entre más causas usted encuentre y entre más efectos usted encuentre, más obviamente grande es el árbol de problemas. Pero eso significa que usted ha hecho un mejor análisis del problema, y eso le va a dar mayor apertura en el árbol de objetivos de buscar más soluciones, ya sea con un proyecto o con varios proyectos, para formar un programa que obviamente ayude a mediano o a largo plazo en resolver directamente su problema. Entonces, ya que usted tiene su árbol de problemas, pues como les digo, toca revisarlo, pueden cambiar. De repente usted identificó aquí una causa que no tiene que estar acá, sino que tiene que bajarla. Entonces, cuando usted hace el árbol de problemas, luego lo analiza, revisa, y si hay necesidad de cambiar, pues lo cambia. Eso es lo importante. El árbol de problemas es una herramienta dinámica. Ahora bien, cuando ya está listo el árbol de problemas, que usted esté seguro que lo ha estructurado bien, partimos y elaboramos el árbol de objetivos. ¿Por qué hago este énfasis? Porque déjenme decirles que el árbol de problemas usted lo puede cambiar, lo puede modificar cuando usted lo está estructurando, lo está formulando, lo está construyendo. Pero cuando ya está en el árbol de objetivos no puede cambiarse. Si usted identifica que en el árbol de objetivos usted estructuró mal algo, usted regresa al árbol de problemas y acá realiza la modificación y vuelve a hacer el árbol de objetivos. Eso quiero que quede claro. Entonces, el propósito de utilizar un árbol de problemas es crear el árbol de objetivos. ¿Por qué? Porque con el árbol de objetivos usted va a identificar las soluciones del problema, las cuales pueden ser expresadas como manifestaciones contrarias al árbol de problemas. Ya voy a explicar por qué. Obviamente este proceso involucra que usted convierta el árbol de problemas en un árbol de objetivos. En tal sentido, pues en un árbol de objetivos, los que antes eran las causas de mi problema, ahora se convierten en los medios que yo voy a utilizar para resolver mi problema. El problema que yo había identificado a nivel central se va a convertir en mi objetivo principal. Y los efectos que yo tenía en el árbol de problemas se convierten en los fines que yo quiero obtener a través de la propuesta de soluciones que he ubicado en la parte de abajo o inferior del árbol de objetivos. Entonces, si lo queremos ver de una forma mucho más gráfica, este es mi árbol de problemas. Yo ya había identificado mis causas, había identificado mi problema y había identificado los efectos. Traslado este árbol de problemas a mi árbol de objetivos, donde mis causas se convierten en los medios o actividades principales que yo voy a hacer. Mi objetivo general es mi problema y mis efectos se convierten en los fines, lo que yo voy a lograr al final con estas actividades o medios principales. Importante, cuando ustedes estén elaborando el árbol de problemas, las flechas tienen que estar dirigidas hacia arriba, es decir, una explicación lógica del árbol de problema, que mis causas generan el problema y que el problema genera efectos. Lo mismo con el árbol de objetivo. Los medios o actividades principales me van a ayudar a cumplir un objetivo y mi objetivo me va a ayudar a cumplir los fines para resolver ese problema. Muy bien. Ok. Cuando yo ya tengo mi árbol de objetivos, obviamente yo voy a evaluar de todas las alternativas que yo identifiqué a este nivel, cuál es la más práctica, la más viable, cuál es la que me conviene tomar, porque usted probablemente va a identificar 7 actividades derivadas de esas 7 causas que usted identificó, pero no va a poder abordar las 7 causas de una sola vez. Entonces va a ubicar o va a orientar su proyecto probablemente a 1 o a 2 actividades.
¿Qué es lo que usted tiene que evaluar? ¿Cómo elegir cuál actividad o medio escoger para intervenir el problema? Tiene que ver cuál es el costo total. Tiene que evaluar si tiene recursos financieros, materiales y tiempo. Si tiene los recursos idóneos para irse por esa área. Si es sostenible su proyecto, es decir, no va a ser temporal o llamarada de tusa o que solo para pues que quede escrito en el papel, no. ¿Cuál es la sostenibilidad de mi proyecto? Y esto lo vamos a ver cuando veamos la clase de formulación de proyectos, que el éxito o la mejor característica de un proyecto es que sea sostenible, es decir, que se repita del éxito que tuvo el proyecto, queda el proyecto y se vuelve incluso en un programa o se vuelve en un plan estratégico. Esos microproyectos que de repente solo se hicieron una vez y ya no se vuelven a hacer, probablemente sean porque son muy caros, porque hay mucha inversión o porque no tuvo ningún impacto el proyecto y por lo tanto no justifica que se vuelva a repetir. Eso es lo que tenemos que evitar. Ustedes tienen que impulsar proyectos que sean tan exitosos que se repitan y que se vuelvan sostenibles con tal de volverlos un programa o incluso parte de un plan estratégico institucional. También importante evaluar a la hora de que están viendo las posibles soluciones del problema qué impacto ambiental va a tener. También la aceptación por parte de los beneficiarios y por supuesto que haya compatibilidad del proyecto con las prioridades gubernamentales, es decir, que signifique ese problema una prioridad del gobierno, en este caso del Estado que obviamente está dirigiendo, y que por lo tanto apuesten a la inversión para resolver el problema. Todo esto es bien importante a la hora de estar evaluando el árbol de objetivos. Entonces el mensaje final es: debemos de aprender a estructurar, construir árbol de problemas, pero no olviden que no se queda ahí. El árbol de problemas trasciende hacia un árbol de objetivos y cuando hemos elaborado el árbol de objetivos, de todas las posibles actividades o medios que usted haya identificado para resolver el problema, debe de escoger la más viable, la más factible, evaluando todas estas características para obviamente decidirse de manera inmediata por cuál rama usted va a intervenir. Obviamente lo teórico se tiene que llevar a la práctica y lo importante es adquirir la habilidad de construir estas dos herramientas a través de la práctica. Entonces les invito a que impulsemos pues llevar el aprender haciendo para obviamente generar estas competencias y estas habilidades con estas herramientas importantes dentro de la planificación sanitaria. Feliz día para todos.